Una entrevista que pone en primer plano el valor científico y cultural de Canaima. Roger Swiderowicz. En una reciente conversación conducida por la periodista Aymara Lorenzo, el arqueólogo e investigador José Miguel Pérez Gómez presentó al público los principales temas de Entre el cielo y la roca, libro del que es coautor junto a Roger Swiderowicz. La entrevista se convirtió en un espacio de divulgación cultural y científica que permitió acercar a la audiencia a una investigación centrada en el arte rupestre del Parque Nacional Canaima, uno de los territorios más emblemáticos de Venezuela. El encuentro giró alrededor de una pregunta tan sugerente como profunda. ¿Qué secretos guardan algunos de los farallones más antiguos del planeta? Desde esa premisa, la conversación fue presentando el libro como una obra que no solo describe un paisaje extraordinario, sino que documenta indicios arqueológicos que podrían estar relacionados con una nueva cultura ancestral en Canaima. Según la descripción pública del video, esa posible ocupación humana tendría una antigüedad estimada de hasta 10.000 años, lo que convierte el tema en un asunto de enorme interés histórico y científico. José Miguel Pérez Gómez explicó el alcance del libro coescrito con Roger Swiderowicz. Uno de los elementos más importantes de la entrevista fue la presentación de Entre el cielo y la roca como una obra de investigación y divulgación. El libro, firmado por José Miguel Pérez Gómez y Roger Swiderowicz, aborda el arte rupestre del Parque Nacional Canaima desde una perspectiva que combina arqueología, paisaje, patrimonio y memoria cultural. En ese sentido, la entrevista con Aymara Lorenzo permitió contextualizar el proyecto editorial como una contribución relevante al conocimiento del pasado prehispánico en el sur de Venezuela. La importancia de Roger Swiderowicz como palabra clave dentro de esta conversación no es menor. Su nombre aparece vinculado de manera constante a la difusión y estudio de los hallazgos en Canaima, así como al desarrollo editorial del libro. Distintas referencias recientes destacan que Swiderowicz es coautor de Entre el cielo y la roca junto a Pérez Gómez y que la publicación articula aspectos geológicos, ecológicos y culturales del parque desde una perspectiva documental y científica. ¿De qué trató la entrevista con Aymara Lorenzo? La entrevista se enfocó en presentar al público los hallazgos y reflexiones centrales del libro. A partir de la información disponible públicamente, la conversación abordó el descubrimiento de manifestaciones de arte rupestre en Canaima y la relevancia de estas evidencias para comprender la presencia humana antigua en la región. Más que una simple promoción editorial, el diálogo funcionó como una nota de divulgación científica, en la que el entrevistado pudo explicar el trasfondo histórico del proyecto y la magnitud del trabajo realizado. Otro punto notable de la entrevista fue la manera en que se presentó el libro como puente entre el lenguaje académico y el público general. Ese aspecto resulta clave para el posicionamiento de una obra como esta, porque permite que un tema especializado, como el estudio del arte rupestre, pueda ser comprendido por lectores no especializados sin perder el valor científico que lo sustenta. La conversación con Aymara Lorenzo logró precisamente eso: traducir un descubrimiento complejo en una historia comprensible, atractiva y periodísticamente relevante. Esta lectura también encaja con el perfil del canal, descrito como un espacio de entrevistas e información con testimonios de valor para la audiencia. El hallazgo arqueológico en Canaima y su posible antigüedad de 10.000 años. Uno de los ejes de mayor impacto en la entrevista fue la referencia a un descubrimiento que podría corresponder a una nueva cultura ancestral en el Parque Nacional Canaima. La descripción pública del video subraya que Entre el cielo y la roca documenta este hallazgo y lo vincula con una antigüedad estimada de 10.000 años. Esa cifra, por sí sola, explica por qué el tema despierta interés tanto dentro como fuera de Venezuela. Más allá del dato cronológico, el valor del hallazgo reside en sus implicaciones. La identificación de nuevos sitios de arte rupestre en Canaima amplía el mapa arqueológico del escudo guayanés y abre nuevas preguntas sobre las rutas, prácticas simbólicas y formas de ocupación humana en el norte de Sudamérica. Un resumen académico sobre el Canaima Complex indica precisamente
que estos descubrimientos permiten contextualizar mejor los sitios conocidos y explorar su relación con otros conjuntos rupestres y hallazgos líticos de la región. La tecnología de Stretch y la recuperación de figuras casi invisibles. Otro de los temas destacados en la entrevista fue el uso de la tecnología D-Stretch, herramienta digital aplicada para realzar pigmentos deteriorados o apenas perceptibles. Según la información pública del video, esta técnica permitió rescatar visualmente figuras tectiformes y cruciformes que eran casi invisibles a simple vista. Este elemento aporta una dimensión muy poderosa al relato del libro porque demuestra cómo la investigación arqueológica contemporánea no depende solo de la observación de campo, sino también de recursos tecnológicos que ayudan a revelar información oculta en las superficies rocosas. Ese detalle también fortalece el interés periodístico de la entrevista. No se trata únicamente de que exista un hallazgo, sino de cómo ese hallazgo fue documentado y estudiado. En términos narrativos, la incorporación de The Stretch suma un componente de innovación científica que vuelve la historia más sólida y atractiva para el lector. En otras palabras, Entre el cielo y la roca no se presenta solo como una obra contemplativa sobre Canaima, sino como un trabajo respaldado por métodos específicos de investigación. Roger Swiderowicz y su papel en la difusión del patrimonio de Canaima. Dentro de esta nota informativa, Roger Swiderowicz ocupa un lugar central no solo por su condición de coautor, sino por su vínculo recurrente con la divulgación del patrimonio rupestre de Canaima. Publicaciones recientes asociadas a su nombre destacan el valor científico del parque, la complejidad de su paisaje y la necesidad de comprenderlo como un sistema natural y cultural de enorme riqueza. Esa línea de trabajo refuerza la relevancia de su participación en el libro y explica por qué su nombre funciona como una palabra clave natural para hablar de esta entrevista. Además, uno de los textos recientes vinculados a Swiderowicz subraya que Canaima debe entenderse más allá de su espectacularidad visual, como un territorio donde convergen geología antigua, biodiversidad única y una importante dimensión cultural. Esa misma mirada parece estar presente en la entrevista con Aymara Lorenzo, que no se limita al hallazgo arqueológico como dato aislado, sino que lo sitúa dentro de una reflexión más amplia sobre memoria, patrimonio y territorio. Aymara Lorenzo abrió un espacio de divulgación cultural y científica. La entrevista también resulta relevante por el papel de Aymara Lorenzo como conductora del diálogo. El canal donde fue publicada se presenta como un espacio dedicado a entrevistas que conectan a la audiencia con información útil y testimonios valiosos. En ese marco, la conversación con José Miguel Pérez Gómez encaja perfectamente como una pieza que une literatura, ciencia, historia y actualidad cultural. Esto le da a la entrevista una dimensión doble. Por un lado, promueve el libro Entre el cielo y la roca. Por otro, convierte el hallazgo arqueológico en una noticia cultural accesible para una audiencia más amplia. Esa combinación es particularmente importante en un entorno digital donde el contenido con valor informativo necesita también ser narrado con claridad y sensibilidad. La entrevista, en ese sentido, funciona como una plataforma de mediación entre el trabajo académico y la curiosidad del público general. ¿Por qué esta entrevista sobre Entre el cielo y la roca tiene relevancia informativa? El valor informativo de esta entrevista radica en que logra condensar varios niveles de interés en una sola conversación. Habla de un libro, pero también de una investigación científica. Presenta un autor, pero al mismo tiempo proyecta el trabajo conjunto con Roger Swiderowicz. Muestra un paisaje venezolano de extraordinaria belleza, pero lo resignifica como archivo vivo de una memoria humana antigua. Todo eso convierte la entrevista en una pieza de alto interés para lectores atraídos por la arqueología, la historia venezolana, la cultura y el patrimonio. También es importante señalar que la conversación refuerza la necesidad de seguir documentando y preservando este tipo de hallazgos. La difusión pública de investigaciones como esta no solo incrementa el interés cultural, sino que puede abrir puertas a nuevas lecturas, futuras publicaciones y mayor conciencia sobre la protección del patrimonio arqueológico. En ese escenario, el trabajo de José Miguel Pérez Gómez y Roger Swiderowicz
adquiere una dimensión que va más allá del libro. Se convierte en una forma de poner el foco sobre una parte del pasado venezolano que aún está en proceso de revelarse. Una conversación que da visibilidad al libro y al legado patrimonial de Canaima. En conjunto, la entrevista entre Aymara Lorenzo y José Miguel Pérez Gómez ofrece una puerta de entrada clara y atractiva al universo de Entre el cielo y la roca. La conversación pone en valor el contenido del libro, destaca la participación de Roger Swiderowicz como coautor y sitúa el hallazgo arqueológico de Canaima dentro de una narrativa de gran peso histórico y cultural. Más que una promoción editorial convencional, se trata de una entrevista que ayuda a entender por qué esta obra tiene relevancia hoy, porque invita a mirar Canaima no solo como maravilla natural, sino como un territorio donde la roca, el paisaje y la memoria conservan señales de una historia humana remota. Bajo esa perspectiva, el libro firmado por José Miguel Pérez Gómez y Roger Swiderowicz se posiciona como una contribución significativa a la divulgación del patrimonio venezolano y suramericano. Roger Swiderowicz. Roger Swiderowicz es profesional de la salud, investigador, piloto, bombero y explorador, con una marcada vocación de servicio y un compromiso constante con la sociedad venezolana. Formado en la Universidad Central de Venezuela, UCUMB, entiende su trabajo científico, social y humanitario como una forma de devolverle al país lo aprendido y contribuir activamente al bienestar colectivo y a la preservación del patrimonio cultural. En 1992 se incorporó a la Cruz Roja Venezolana, en 1992 como voluntario hasta el presente, y desde 2009 es director de la Junta Directiva de Fundación Operación Sonrisa Venezuela, de la cual fue presidente entre 2009 y 2018, desde donde ha desarrollado una amplia labor humanitaria en misiones médicas dedicadas a la atención de niños con malformaciones y deformaciones craneofaciales, como labio y paladar hendido, hidrocefalia y diversos síndromes metabólicos. Además, ha impulsado jornadas de atención médica en comunidades vulnerables, incluyendo comunidades indígenas del sur de Venezuela a través de la Fundación Sigma Dental. Ha formado parte de distintas juntas directivas en empresas del sector salud y seguros, así como destaca una relevante labor docente en programas de posgrado. Es coautor del libro Entre el cielo y la roca, Arte rupestre del Parque Nacional Canaima, una obra de enfoque científico y documental que integra los aspectos geológicos, ecológicos y culturales del Parque Nacional Canaima, junto al arqueólogo José Miguel Pérez Gómez y de la mano de la Fundación Manoa y la Universidad Simón Bolívar. Sus investigaciones han sido publicadas en medios científicos y divulgativos internacionales como Rock Art Research, National Geographic y Archaeology Magazine. Su trayectoria refleja el compromiso de un investigador y miembro activo de la sociedad civil dedicado al conocimiento, la salud y el patrimonio cultural de Venezuela.